nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y borboteen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. No importa lo que pase, podemos ver cataclismos. Oímos mientras estábamos allá en México que hubo un temblor en Mérida. Oímos que había tormentas. Nosotros fuimos a un área desértica y había agua porque había pasado la tormenta, creo que Alex era el nombre o algo así, por esa área. Vimos lugares que el año pasado eran desiertos, eran para cultivo, que parecían mares llenos de agua. Aunque todo eso suceda, aunque todo eso pase, Jehová está ahí. Jehová es mi amparo, Jehová es el que me cuida. Nosotros pensamos, mire, el año pasado, y voy a ir atrás y adelante porque esto fue lo que nos motivó para esta plática hoy, este viaje. El año pasado, cuando fuimos, la gente nos decía, ay, que no cae agua, no hemos visto agua en 3 o 4 meses. Y uno dice, Señor, envía agua. Pero mire, hay veces que cuando Dios da algo, o hay veces cuando tenemos exceso, no es bueno tampoco. Porque el Señor les mandó agua, pero agua de más. Ahora el problema era que tenían mucha agua y no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque sus casas son de adobe. La mucha agua las rompe. Se cayeron pares de casas porque se derrumbaban. Las carreteras no tenían salida de agua, se inundaban. Los animales se morían, muchos murieron ahogados porque se inundaron los sitios. O sea, que hay veces que cuando nosotros tenemos mucho, tampoco nos es provechoso. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos, cuánto y cómo. Por eso es que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. A Él es quien hay que buscar. Él nos va a amparar. Él es el que va a saber cuánto tú necesitas, cómo tú lo necesitas, a qué hora lo necesitas. Y dice que es mi fortaleza. Él es el que me protege. En los tiempos de antes se hacían los castillos. ¿Y qué? Se hacía una fortaleza. Esa fortaleza era para evitar que el enemigo entrara. Esa fortaleza era vital para que nos vencieran. Y Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es el que nos va a proteger. Jehová es el que va a estar delante de cualquier cosa que venga, porque Él nos va a prometer. Y en este salmo, David se daba cuenta de eso. David decía, no importa lo que pase, la tierra se cae, se mueve, los ríos se salen, pero Jehová está ahí. Jehová es mi fortaleza, en Él tengo la forma en que yo pueda estar ahí. Mire, la iglesia se enorgullece en Dios, no solo por ser Él su ayudador, que la defiende en el resto del mundo, que se ve envuelto en desgracias. En el versículo 4 y 5 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La ciudad de Dios, quiere decir el pueblo de Dios. Dios está en medio de su pueblo. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios está ahí. Dios está al frente. Dios lo protege. No importa lo que suceda. El río puede pasar. El río puede llevar. Pero Dios está en el medio. Dios tiene control. Dios tiene control de su pueblo. Dios tiene control de su pueblo. No importa lo que pase, al llegar la mañana, Dios está venciendo. Yo siempre les he dicho a ustedes que aunque Dios tiene control de su pueblo, Dios no tiene control del mundo. Porque el hombre le entregó el control del mundo al diablo. Y por eso es que las cosas están como están. Nosotros le servimos a un Dios de orden. Nosotros le servimos a un Dios de poder. El mundo está en desorden. Las cosas van más atrás. Y yo siempre digo que cuando yo veo lo que está sucediendo, yo me alegro. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que te alegras con tantas cosas malas que están pasando?
Yo me alegro porque la palabra de Dios me dice que cuando todo esto comienza a suceder es porque su venida está cerca. Ya la venida del Señor está cerca. Ya estamos acabándose los tiempos. Estamos en la generación Z. La gente pone generaciones, los baby boomers, la generación Y, la generación X. Estamos en la Z. Después de la Z no hay más nada. El mundo sabe que ya esto se está acabando, pero el Señor está en medio de su ciudad, el Señor está en medio de su pueblo. Él tiene control de lo que tú haces, Él tiene control de lo que tú quieres, Él tiene control de tus necesidades, Él tiene control de todas las cosas que están para los hijos del Señor. Bendito sea Dios. Y sigue este salmo en los versículos 6 y 8, dice: braman las naciones, se tambalean los reinos, lanza él su voz y se derrite la tierra. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. No importa lo que pase, guerra entre naciones, que si Irán, que si la bomba atómica, que si todo lo que está pasando, todo esto puede pasar, pero mira, cuando Dios habla se derrite la tierra. Cuando Dios habla, la tierra toma forma. Cuando Dios levanta su voz, Dios sabe lo que está haciendo. Y todos oímos la voz de Dios. Hace poco, no recuerdo si fue aquí o en una escuela dominical, en algún sitio, no recuerdo. Yo estaba hablando, me estaba viniendo donde era. Yo estaba hablando con alguien y dice: oí la voz de Dios que me dijo cuando estábamos en el instituto. Dije: oí la voz de Dios que me hablaba y me decía. Y un hermano me dice: ¿cómo era la voz de Dios? ¿Cómo sonaba? Y decía: déjame explicarte. Cuando nosotros decimos oí la voz de Dios, es que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón un algo, como que nos habla, una vocecita interior que te dice: Malena, así no, o Malena, así sí. Basti, sigue de esa forma. Jaime, así era como tú pensabas. Cuando estamos orando y sentimos en nuestra mente que el Señor nos dice algo, nosotros sabemos cuál es la voz de Dios. Nosotros reconocemos que Dios me está hablando al corazón. Y cuando yo dije eso, el hermano del instituto dice: oh, así es, pues yo oí la voz de Dios también. Y se puso muy contento, porque muchas veces somos como Samuel, que oímos la voz de Dios y no la reconocemos. Oímos la voz de Dios y nos ponemos a buscar qué sería eso. Y después las cosas suceden y dicen: fue casualidad. Y confunden la voz de Dios por casualidades. Contaba yo a Basti cuando veníamos que en una de las iglesias que abrimos en Aldama estábamos instalando una pastora, la hermana Ana Carmona, y conocimos a su hermana, ¿ok? La hermana Gaby. Y Gaby nos está hablando de su deseo de algún día poder visitar los Estados Unidos. Y me dice: yo tuve un sueño que yo fui a una iglesia con Ana. Y decía: siempre que voy a los sitios es con ella en los sueños, no puedo ir sola. Pero ella decía que ella estaba en esta iglesia en Estados Unidos, en un estado que había muchos morenos. Ok, ella decía: yo estaba en un sitio y yo vi ese sueño. Y yo dije: pues a lo mejor un día me vas a visitar, porque en North Carolina hay muchos morenos. Entonces en mi teléfono, en el retrato de mi teléfono, está la parte del frente así de esta iglesia. Y yo se lo enseño a la pastora. Dice: mira, esta es la iglesia y nos congregamos. Y ella se lo pasa a la hermana, y esa muchacha se puso blanca. Y le dice a la hermana: con esto fue que yo soñé. Esa fue la iglesia que yo soñé. No, yo me vi ahí contigo. Y dije: gloria a Dios, quizás el Señor te habló. El día luego le enseño en el internet la página del web que George había hecho.
Por la tarde, en el culto por la tarde, dice, esa iglesia yo fui en sueño. Dice, yo la vi por fuera, la vi por dentro, a esa iglesia yo fui. Dios está en